La Isla del Hierro tiene por tradición celebrar cada año, el último domingo de abril, la fiesta de los pastores en el entorno de la Cueva del Caracol, en la dehesa junto a la ermita de la Virgen de los Reyes. Porque reza la tradición que fueron los pastores los que encontraron a la Virgen en la zona, un día que se fueron a refugiar en las cuevas mientras cuidaban del ganado. Allí se dieron cita los pastores con su alcalde al frente, los carneros para subastar, público de la isla y de fuera que estaban de fin de semana, y no faltaron las autoridades. Son 10 ovejas, 200 kilos de papa, 50 kilos de garbanzo, más o menos calculando para 1000 y pico personas. Si vienen, sobra comida para 2000 personas, hay comida. Pero es como si usted estuviera haciendo comida para 4 o para 5 personas, es igual. Ya después que le coge el tringanillo, eso es como quien hace comida para, como quien fríe un par de huevos, igual. Yo más o menos con destapar el caldero, goler el olorcito ese y ya más o menos tacto, digo, coño, aquí falta algo. Incluso hasta la sal, el olor que suelta la comida, ya sabes que algo le falta ahí. Eso es de los huesos de los animalitos que los limpiamos ayer, y entonces esta mañana a las 4:30 de la mañana lo pusimos al fuego. Imagínense, lleva hirviendo desde las 4:30 que lo pusimos al fuego hasta las 9:30. Eso sale un caldo concentrado y todo lo que tiene es natural. Sal, pimiento, cebolla y un poquito de tomillo y laurel y ajo y un poquito de comino. Y hierbabuena, hortelana, como le decimos aquí en el Hierro. Todo sano. Aquí no usamos químicas de ninguna clase. Y el fuego con leña, claro. Y con leña de brezo y de haya. Sí, bien sequita. Lo que pasa, claro, que esta mañana vinimos tempranito y hacía mucho viento. Entonces el humo, eso sí escaldan los ojos, ese humo de la leña escalda. Pero por lo demás, todos felices aquí haciendo de comer como si fuera esto un deporte. Esto siempre ha sido una fiesta de pueblos y sigue siendo. Aunque hay en algunos pueblos algunos piquillos, pero bueno, eso es normal, si no la fiesta no serviría. Pero es una fiesta tradicional de pueblo y bonita. Un deseo, felicidades para todo el mundo y que haya salud en la tierra. Y muchas felicidades y que todo el mundo se lleve bienísimo. Es lo mejor que podemos tener. Eso más bien lo hacemos por ayudar a la subasta para la Virgen, para recaudar dinero para la Virgen. Porque yo casi que no tengo falta de carnero ni nada, pero eso para ayudar a la Virgen. Sí, todo es una tradición, lo que pasa es que se ha perdido un poco, pero sí, sigue la tradición todavía y bastante tradición. Y ahora comer carne. Ahora desde que la Virgen se levante, que vaya para la ermita, a prepararlo y a comer carne todo el mundo. Desde que vengan los bailarines se reparte la carne. No, bueno, nosotros somos la Asociación de los Carneros de Tigaday. Hemos hablado para hacer una comida por la gran labor que han hecho todos los chicos este año de disfrutar un año más de nuestra tradición y bueno, hemos puesto un poquito de dinero cada uno y bueno, ahora hacemos la comida y no solo eso, sino que aprovechamos también la salea y la cabeza y los cuernos preciosos que tiene, nos sirve para hacer una gran cabeza de carnero. No, ojalá efectivamente, ojalá que esto, que no es que no debe morir, debe de subir, creo yo. Yo creo que esto es una de las fiestas tradicionales, tanto en el Hierro como de Canarias, y estas son las fiestas, ¿no?, que te hace sentir el orgullo reño. Yo creo que hay pocas fiestas en Canarias como esta. Esto aquí, normalmente aquí en el Hierro casi todos hemos sido pastores, y aquí normalmente somos familias todos de pastores, pero aquí este año fue un año un poco malo aquí por la sequía, se trajo poco ganado, como podemos ver, este año aquí no se trajo ganado porque no había para alimentarlo, pero esto va en unión de todos y pasarlo bien un rato y armonía del pueblo herreño y de todos los que quieran venir a acompañarlo. Bueno, ahora mismo ya quedan pocos en la isla, pero bueno, aquí se trata todo el mundo de sus rebañitos y tal, de los pocos que quedamos, soy el representante de ellos. Cualquier cosa aquí de arreglos en la dehesa, soy como el juez de paz. Entonces, lo que yo acuerde, bueno, lo que acuerde la mayoría, yo tengo que llevarlo a cabo. Tampoco es tomarme la ley por mi cuenta, es lo que tome la mayoría, yo soy como el representante de llevarlo a cabo, lo que acuerde la mayoría de los pastores. Sí, bueno, la fiesta es una fiesta tradicional donde realmente se hace una junta de ganado cuando hay ganado en la dehesa, depende de la fecha. Luego se hace una comida de hermandad y después otro de los actos es la subasta del ganado, donde los pastores donan algunas reses
para que sean subastadas y ese dinero se lo dan como ofrenda a la Virgen de los Reyes. Bueno, ahora últimamente volvió a llover y ha cambiado otra vez el color. Afortunadamente, pues estas últimas lluvias del mes de abril pues nos han arreglado un poco el tema, porque la verdad que ha sido un año bastante seco, ¿no? Y bueno, y al final pues la ganadería es quien más lo sufre, ¿no? El sector está bien, está muy bien, está subiendo lo que pasa, aunque no llueva está subiendo y bueno, después nos encontramos con los inconvenientes de la subida de precios de los piensos, nos encontramos con esto que acabo de decir de que no llueve y bueno, pues yo creo que a pesar de eso vamos teniendo cada vez más calidad en los ganados, mejores profesionales y mejores quesos. Sí, por supuesto, eso es una de las ayudas que se hace, que es formación, o sea, los ganaderos hoy ya tienen que estar formados, tienen que tener sus titulaciones, tienen que dominar algunas cuestiones que para sacar los productos que el mercado exige. Y las normas sanitarias, las normas de seguridad y bueno, y todo esto hace que nosotros hayamos apostado por formar a los ganaderos y que los nuevos ganaderos salgan perfectamente preparados para afrontarse a un reto de sacar un producto que les haga vivir mejor y más cómodo. Bueno, en el tema de ganadería lo que hay es que trabajar el plan forrajero, que producir en la isla el mayor número, la mayor cantidad posible de forraje y después, si no es suficiente, pues ayudar a la importación de forraje, que la doble insularidad le afecta mucho. Un contenedor hasta de Tenerife al Hierro es más caro que de Barcelona a Tenerife, ¿no? Y eso lo están sufriendo directamente los ganaderos del Hierro. Sí, yo creo que hay tradiciones que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura y que tenemos que seguir conservando, como las que estamos celebrando hoy aquí en la isla del Hierro, en este enclave de la dehesa, en la cueva del Caracol, donde primero estuvo nuestra Madre Amada, nuestra Virgen de los Reyes, y en la fiesta de los pastores, ¿no? Yo creo que es la importancia que tenía el sector primario, que ha tenido y que tiene que seguir teniendo el sector primario dentro de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, porque yo creo que estas fiestas son patrimonio histórico de nuestra isla y de Canarias. La fiesta en torno a los pastores, a la unidad de todos los pastores y al final la unidad de toda la isla, en torno a este enclave único y especial para los herreños, que es la dehesa, en medio de nuestra Madre Amada, la Virgen de los Reyes, y de los pastores que preparan la comida para todos los que así lo quieren. Y es una fiesta de confraternidad, de unión, pero también de recuerdo importante de que no tenemos que perder lo que ha sido el Hierro, nuestro pasado, para saber el camino que vamos a llevar en el futuro. Y con lo cual yo quiero felicitar, ¿no?, a los pastores. Hay que recordar que fueron los primeros que encontraron la Virgen. Los pastores son los que han puesto a la Virgen aquí en la isla del Hierro y son los que año tras año, generación tras generación, pues nos inculcan una tradición y una historia como es esta fiesta. Yo creo que para que sepamos, como dije antes, lo importante que es conservar nuestras culturas y tradiciones.